ni que pegarme, ni que alzarme la voz. Él simplemente me jugó a la inversa. Te lo comes porque no tienes por qué estar tirando la comida, porque la comida es sagrada. Y claro, a todas estas nos tenían al lado y era siempre, si vas a estar acá, sabes que te tienes que comportar y no puedes hablar. Siento que vino con mi personalidad y que a medida que fui creciendo lo fui como alimentando. Irse no fue fácil, quedarse tampoco. Por eso hablamos entre nosotras dos. Bienvenidos a otro capítulo de Entre Nosotras Dos. Hoy vamos a hablar de crianza. Y como vamos a hablar de ese tema, querida hermana, quería preguntarte. Cuéntanos, más que preguntarte, decirte, cuéntanos una anécdota que tengas de nuestra crianza. Tengo muchas anécdotas, pero creo que esta se las he contado a mis amigas y creo que es muy divertida. Creo que nosotras teníamos como 8 años, porque creo que fue por ahí como 8, 9 años, nosotras vivíamos en Riohacha. Originalmente nosotras somos de La Guajira, de Riohacha. No sé si lo habíamos dicho, somos costeñas, nacimos en La Guajira y vivimos ahí creo como hasta los 10 años, ¿no? 11 años. Cuando nosotros teníamos como 8, 9 años, yo era bastante inquieta. Y nosotras tenemos una casa de 3 pisos. Pero abajo, o sea, enfrente de la cocina, mi papá siempre tenía como adornos de mármol que eran como estos adornos que cuando mi abuela viajaba, que en paz descanse, le llevaba a mi papá, entonces eran como muy valiosos, tanto materialmente como emocionalmente. Entonces yo siempre jugaba por ahí y me encantaba correr por las escaleras, bajarla por las escaleras y esos adornos estaban como nuestras escaleras y una parte como de abajo. Y a mí me encantaba correr por ahí. Y mi papá siempre nos decía, mi papá y mi mamá nos decía, dejen de correr por ahí porque van a tirar esos adornos y van a ver lo que les va a pasar. O sea, como frase de todo costeño. Y yo, eso, no va a pasar, no sé qué. Un día, dicho y hecho, estaba corriendo con mi hermana jugando y me he pasado por ahí. Nos pasamos, porque fuimos las dos. Nos pasamos por ahí y hemos sabido partir como 2 adornos de mármol. Mira, yo todavía lo recuerdo, o sea, el miedo que a mí me dio, porque de tanto que nos lo repitieron, que se nos ocurrió la brillante idea con mi hermana de llenarnos de pies a cabeza de alcohol. Porque en mi inocencia yo decía, mi papá me va a pegar. A ver, tengo que decir, mis papás nunca nos pegaron a nosotros. O sea, nosotros tenemos una de verdad buena crianza. Pero en ese momento yo decía, me lo repitió tantas veces que nos va a pegar. Entonces, busquemos la forma de que no nos duela tanto, ¿te acuerdas? Sí. No nos duela tanto. Entonces, si nos echamos alcohol, pues teóricamente no nos va a doler tanto. Cuando mi papá llega y mi mamá, nosotras estábamos sentaditas ya llenas de alcohol esperando a que nos pegaran, el momento de que nos pegaran. Y me acuerdo tanto que mi papá nos miró y nos dijo, y nos dice como, ¿qué hicieron? Y yo, papi, es que, se partieron las cosas de mármol. Y él nos huele y nos dice, ¿y ustedes por qué? Ustedes porque huelen alcohol. Y yo me acuerdo que le digo, pues, papi, para que no nos duela tanto ahora que nos vayas a pegar. Y recuerdo tanto que la cara de mi papá, que él estaba muy enojado, y cuando él está enojado, él nada más hace esto, las cejas encontradas. Yo tengo las cejas encontradas, pero obviamente no las sacamos. Pero cuando él se le ponían las cejas encontradas, todos sabían que, estaba muy enojado. Y recuerdo que él me dijo estas palabras, me dijo, yo a ustedes no les voy a pegar porque realmente ustedes tienen que saber que tú no me hiciste un daño a mí. Tú realmente te estás haciendo un daño a ti misma y a ustedes porque todo lo que hay en esta casa y todo lo que nosotros tenemos es de ustedes. Así que teóricamente no tienes que pensar que partiste algo que era mío. Tienes que pensar que lo que perdiste algo tuyo. Y a mí me quedó tanto eso porque les juro que yo nunca más volví a pasar. O sea, creo que alguna que otra vez, pero ya pasaba con el pensamiento de que obviamente estaba rompiendo algo mío y fue una lección muy, muy grande porque mi papá no tuvo ni que pegarme ni que alzarme la voz. Él simplemente me jugó a la inversa y a mí me quedó tanto que de verdad que nunca más y valoré mucho más las cosas que estaban en la casa porque las sentí como propia. O sea, yo creo que hubiese sido en mi mente, yo decía, era mejor que me pegara porque yo me quitaba la culpa.
pero él me devolvió a mí la culpa. Y eso me ha acompañado a mí toda mi vida, que es como la lección más grande. A veces uno busca el conflicto y la pelea para quitarte la culpa. En cambio, cuando él me habló tan tranquilamente y él sabía, o sea, él me dijo, yo estoy enojado porque estoy enojado, pero no me maltrató, ni me dijo nada, pues la culpa me quedó. Así que, ¿te acuerdas de eso? Me acuerdo claramente. Es verdad que somos tres y los tres éramos de arriba para abajo. Y a veces yo esto lo veo y digo, nosotros, en nuestra casa, mi padre siempre le han contado tener muchas cosas, muchos adornos. Y claro, nosotros, nos recuerdo ver los partidos todos, obviamente. Y éramos a medida que fuimos creciendo, éramos muy cuidadosos con estos adornos. Y aquí voy a contar yo una anécdota también que me marcó mucho en la crianza. Y esa anécdota es que nosotros en nuestra cultura, bueno, en todas nuestras casas, cenábamos espaguetis, pasta, ¿no? Y una vez nada, estábamos cenando y yo tenía esa mala costumbre, bueno, y a mí también, creo, no nos gustaban los vegetales grandes, o sea, no nos gustaban los vegetales en las pastas, nos gustaba era la pasta con salsa, pero sin vegetales. Entonces, por una razón, hicieron una pasta con vegetales en casa y nosotros, yo apenas vi esa pasta, fue como, no me gusta, no quiero comer eso, no quiero comer eso. Y mi papá fue como, tienes que comértelo, todos vamos a comer lo mismo. A todas estas, en mi casa, siempre hemos comido todos todo, aunque a uno no le gusta, o sea, no era como que, ay, yo hoy quiero pollo y el otro quiere carne y entonces hacían carne y pollo, no. Hoy pollo para todo el mundo. Y ese día vez nos hicieron los espaguetis. ¿Y qué pasó? Que mi papá se fue a su cuarto, creo, no sé, y yo aproveché el momento para ir a lavar los espaguetis. O sea, lavar era como, le cogía el espagueti y le hacía estos, y le quitaba los vegetales. Quedaba un espagueti ahí sin sabor de nada, pero pues me lo comía así. Y mi papá se dio cuenta cuando bajó y ese señor cogió la bolsa de espaguetis, o sea, los espaguetis y le puso los vegetales más grandes que encontró en la cocina, se lo juro. Ese hombre cogió y partió que la cebolla grande, que el tomate grande y se sentó, lo puso a hacer otra vez, se sentó y dijo, te lo comes. Y estábamos los tres, me acuerdo, y nosotros como que voy a vomitar. Como lo vomites, te comes el vómito. Te lo comes porque no tienes por qué estar tirando la comida, porque la comida es sagrada, hay niños que no tienen comida y claro, a todas estas, mis padres, o sea, mi padre trabaja en el bienestar familiar, que esto en Colombia es como los que se encargan de los niños. Sí, es abogado, defensor de familia. Y claro, él vivía muchas cosas. Él veía como niños sin hogar que no tenían que comer y demás. Y nosotras aquí, las malcriadas o los malcriados que no queríamos comernos lo que nos hacían. Entonces, eso para mí fue una lección porque él, aunque yo era súper consentida y sigo siendo consentida, pero en eso mi papá era un no negociable. Era como la comida no se tira, no se discute qué vas a comer. Éramos muy niños. Entonces, yo estas cosas las valoro un montón ahora porque al final sí te da ese tipo de límite de aquí lo importante es que el niño coma y se nutra y habrá comidas y nutrientes que no te van a gustar, pero que te los tienes que comer. Si él no hubiera puesto ese límite, pues probablemente yo me los hubiera saltado todos. Cada vez que no me gustaba una comida, esto no me gusta, papi, hacer pataleta. Nunca más, amigo, hicimos pataleta y siempre nos comimos nuestros espaguetis. Ahora son amantes, o sea, ahora me encanta obviamente la pasta, pero claro, esto lo recuerdas, ¿Tú te acuerdas de eso? Claro que me acuerdo y es muy cierto y aparte que eso es bueno porque cuando nosotras íbamos a otras casas de nuestros familiares, nosotras nos adaptamos. O sea, somos personas que realmente agradecemos cuando alguien nos cocina o algo y nos lo comemos, a pesar de que no nos gustaban los vegetales. Pero en nuestra casa siempre es verdad que mis papás nos criaron mucho con el ejemplo y poniéndonos límites. Pero los límites no desde el lado como que te prohíbo hacer esto. Es como que esto es un límite y tú tienes que respetar la autoridad. Y aquí aquí te entro en un punto. Quiero preguntarte, ¿qué frase tú recuerdas de tu crianza? Pues se me viene a la cabeza la frase de la familia es primero, porque en casa siempre fue la familia es primero y la familia era papá, mamá y hermanos.
O sea, nosotros 5 éramos la familia y siempre era la familia es primero. Pero ahora que estamos hablando de estos temas, se me viene a la cabeza también que algo que siempre nuestros padres nos decían, a los adultos se les deja, no, ¿cómo era? A los adultos se respeta, esto era innegociable en casa, a los adultos se respeta y cuando nosotros queríamos entrar en una conversación de adultos, mi padre, aunque yo estuviera al lado de él, porque siempre estaba sentada al lado de él, hacían audiencias y bueno, iban a casa a preguntar muchas cosas porque son abogados y mi papá decía, esto es conversación de adultos. Usted no tiene, o sea, no tiene por qué comentar en una conversación de adultos. Y era verdad porque no respetábamos esos espacios y ahí es donde yo aprendí a escuchar a las personas porque yo veo mucho hoy en día que tú estás sentado y es verdad, a los niños hay que explicarles las cosas que no entienden, pero hay conversaciones que son de adultos, que estos niños no lo entienden o no puede estar o tiene que entender que ese no es un espacio para él, porque hay un espacio para todo en la vida. O sea, si yo estoy en un lugar, por más que sea adulta, yo sé que ese espacio, por ejemplo, no me corresponde, no sé, una boda. Está el padre hablando con los novios. ¿A dónde qué? Yo voy a llegar a hablar porque soy yo. Ese espacio no me corresponde. Pues mi padre decía, esto es de adultos, conversación de adultos. Y yo, sentadita, conversación de adultos. O sea, los adultos están hablando. Es un tema que yo estoy aquí compartiendo el espacio con mi padre porque quiero estar con él, pero no me afecta y no tengo por qué comentarlo. Y nosotros, esto es algo que tenemos los tres y es que sabemos comportarnos en un lugar donde no siempre tenemos que dar nuestra opinión. Somos muy educados y es verdad. Y me trajiste un recuerdo que esto pasa también, pasaba también en todos los entornos. Íbamos a una fiesta, una cosa, y mis papás nos tenían al lado y era siempre, si vas a estar acá, sabes que te tienes que comportar y no puedes hablar. Entonces nosotros nos quedábamos al lado de ellos, pero igualmente nos sabemos adaptar en todo momento. Y también me acordaste de una frase que también mi mamá decía, los trapitos se sacan en la casa, no afuera. O sea, mi mamá si nos regañaba en la casa o nos decía, hablamos en la casa. Y nosotras entendíamos que el hablar en la casa es si yo hice una pataleta y ella me decía, hablamos en la casa, yo sabía que yo tenía que parar de hacer esa pataleta ahí porque íbamos a tener la conversación en casa. Pero la frase que diría yo que más me ha quedado a mí y que es un lema mío, que también me la puso mucho mi mamá, es el conocimiento es poder. Esa frase a mí me ha acompañado toda mi vida y de verdad que es un punto de motivación muy grande para mí, porque mis papás siempre fueron, o sea, para mis papás la educación es primero. Y nosotros siempre sabíamos que era, ustedes tienen que cumplir en el colegio, nos decían, ustedes tienen que cumplir en el colegio, y si ustedes cumplen en el colegio está todo bien, pero el conocimiento es poder. Y de verdad que yo creo que más que ser cultas, nos criaron siendo personas muy educadas, que eso nos ha permitido poder entrar en diferentes círculos. Y disciplinadas. Y disciplinadas. Disciplinadas, porque aquí también va otra parte de la crianza. Obviamente, mis padres siempre fueron disciplinados. Ellos tenían siempre su rutina. Aparte de lo que sucediera fuera de casa y de sus múltiples trabajos, había una rutina en casa. En casa siempre se iba a la escuela. En casa no había una excusa que valiera para no ir al colegio. No era como, hoy está lloviendo, no se va al colegio. No, mis padres siempre trabajaron. Ellos fueron el ejemplo. Siempre tenían que ir a trabajar y nosotros siempre teníamos que ir a estudiar. Obviamente, si hay un día que estás muy enfermo, pues claro, no vas. Pero no era algo como que tú pudieras utilizar para quedarte. Y eso nos dio la disciplina que tenemos hoy en día para, obviamente, terminar nuestras carreras profesionales, porque hay momentos que tú no quieres estudiar. Hay momentos que tú quieres hacer otras cosas, pero te toca. Y yo creo que esa disciplina la tomamos de nuestros padres, que día a día nos la fueron inculcando. Y aquí es donde te voy a hacer una pregunta, hermana. ¿Hay algo de lo que de niña te prohibieron y que hoy dices, ok, me sirvió de algo que me lo hayan prohibido o no? Yo creo que mis papás a nosotros no siento que nos prohibieran cosas. Porque si yo voy para atrás, creo que mis papás me pusieron límites. Más que prohibirme, porque a mí no me prohibían salir. A mí me ponían un límite, que es, tú sabes que, por decirlo así, niñas de casa, los niños no tienen que estar más de las 7 de la noche en casa.
Entonces, aunque yo quisiera seguir jugando con mis amiguitas afuera, yo sabía que si mi mamá llegaba de trabajar a las 7, ella simplemente ponía, era un límite para ella. Cuando ellos llegaran de trabajar, se acababa a jugar, había que comer y había que irse a dormir. O sea, simple. Entonces, siento que eso ahora de grande me ha servido mucho en mi vida, porque obviamente después de irme a vivir sola e irme tan joven a otro país, sí es verdad que un poco como que perdí eso. No siento, bueno, no es que perdí, pero empecé a vivir otras cosas y a no tener ciertos límites en cuestiones en casa. Y siento que me ha ayudado, ahora lo entiendo porque ahora lo tengo conmigo misma. Cuando empecé a tener problemas para dormir, yo misma me puse mis límites. Entonces yo decía, de lunes para volver a ser disciplinada, o sea, yo siempre fui muy disciplinada y cuando yo estoy estudiando, o sea, tengo que decir algo, a mí me encanta estudiar. O sea, realmente hay personas que no les gusta estudiar, no les gusta estar en la universidad, no les gusta estar estudiando. Yo no soy esa persona. O sea, yo si no estoy estudiando, está todo bien y soy un relajo y está genial. Pero si yo estoy estudiando, haciendo un máster, estando en alguna universidad, a mí me gusta. Entonces, ¿qué me dio eso con mi mamá y con mi papá? La disciplina. Que cuando yo empecé otra vez, por lo menos ahora, a hacer un máster acá en Estados Unidos, yo de lunes a viernes, y cuando estaba también en clase de inglés, de lunes a viernes estipulé de la nada. Cuando empecé, yo lunes a viernes no me acuesto más tarde de las 10. ¿Por qué? O sea, razón de ser más allá no era tanto de cuidar el sueño, era que en mi mente era, yo tengo que tener una rutina bien de estudio y los fines de semana son para divertirme. Pero eso no me nació de mí, eso fue una crianza de mis papás. Mis papás de lunes a viernes en casa tú tienes una rutina y sábado y domingo se utilizan para uno hacer el viernes en la noche, si quieres hacer algo, ir a cine, Para lo ocio. que sea. Era Para ocio. ocio. Claro, y esto es bastante importante que hay que decirlo y que agradecemos obviamente a esa crianza y los enaltecemos. Todo tiene sus pros y sus contras. Ok, hermana, yo te pregunto, ¿qué crees que se esperaba de ti como mujer antes que ahora lo ves diferente? Importante, buena pregunta. De mí se esperaba, bueno, yo creo que de todas las chicas, una mujer, ser una mujer obediente, ser una mujer entregada a la casa, al hogar, educada, compasiva. ¿Y qué veo diferente de ahora? Bueno, que a medida que vas creciendo te das cuenta que eso también va en las personalidades y que o sea, no tienes que hacer las cosas tal cual como lo estipula la sociedad, porque también nuestros padres estuvieron en una sociedad que quieras o no arrastra, y a pesar de que ellos por el amor, también creo que los padres cambian mucho con los hijos y con las personalidades de cada hijo y lo que van aprendiendo en el camino de ser padres. Porque no es lo mismo, creo yo, que ellos pensaron que seríamos cuando no nos tenían, que ahora que nos tienen y que nos han visto crecer. Entonces, yo creo que sí, de mí esperaban que fuera todo eso. Creo que cumplí la mitad. Yo creo que más, mucho Creo que más. cumplí un poco más, pero más allá de cumplir, no siento que se me haya impuesto. Siento que vino con mi personalidad y que a medida que fui creciendo lo fui como alimentando, y que hoy en día mis padres están orgullosos de lo que soy, pero que si no hubiera sido eso, yo creo que también estarían orgullosos. Lo más importante para ellos, yo creo, era que fuera una mujer educada y que fuera una mujer buena con el resto del mundo, y eso lo he hecho, creo que lo sigo haciendo, así que esa es mi respuesta. Mira, wow, ¿Sí? me gusta. Y ¿Te te gusta? digo, ¿crees que ¿crees que la crianza de antes era mejor que la de ahora? Buena pregunta, una pregunta compleja, porque sabemos que hoy en día la crianza es uno de los temas más complejos que hay, y más en las redes sociales, y no quiero como tocarlo muy a fondo ni herir susceptibilidades de las nuevas crianzas. Creo que todo es correcto, sin embargo, los extremos siempre son malos. Y sí, creo que estamos llevando las cosas a los extremos. Si me preguntan a mí, no soy mamá, no sé cómo voy a hacer cuando sea mamá, pero a lo que yo he vivido, lo que yo he visto en mis pacientes, en el mundo, en mi alrededor, y es que yo creo que la crianza anterior no era mala, se ponían límites, pero le hizo falta algo, y era hablar un poco de emociones. Sin embargo,
yo considero que la crianza anterior fue buena dependiendo de. Todo es depende de. Claro. Para mí la crianza de mis padres fue la mejor y cambiaría pocas cosas de ella. Por lo tanto, puedo decir que ninguna es mejor que la otra. Si complementamos la crianza anterior con la crianza respetuosa que está hoy en día, yo creo que podemos hacer buenas personas y, bueno, sí, buenos niños o buenos adultos también. ¿Tú qué piensas sobre eso? Bueno, yo creo que pienso algo similar a lo tuyo. Sí creo que, como todo, a ver, creo que si nos vamos a los extremos son malos en todos los aspectos. Como tú decías, siento que en el día, hoy en día, los niños necesitan mucho más límites y creo que necesitan respetar más a los adultos. Algo que rescato mucho de antes es que para nosotros era muy importante y respetábamos mucho como la línea de vida, que es, ok, nosotros ahora, por ejemplo, a mis abuelos los tienes que respetar, aunque ellos ahora, no sé, algunos estén con discapacidad o no, siguen siendo la cabeza de la familia. Entonces esa jerarquía que para unos ven mal, para mí yo las veo muy bien porque es respetar la vida de tus ancestros y de las personas que ya han caminado y van de bajada. Pero el ir de bajada no significa que va de bajada el nivel del respeto. Al contrario, tienes que admirar más esa curva. Entonces siento que eso es algo que sí se ha perdido hoy en día, que es como que los adolescentes y los niños se están criando con responsabilidad afectiva que debe haber y las emociones, pero dejando a un lado o no valorando quienes vinieron detrás. Y eso sí, la verdad que me quedó con la crianza de antes, que a ver, si nos vamos a los extremos, otros dirían, sí, es que mi abuelo le pegaba a mi abuela y sometía a mi abuela porque las mujeres antes no podían ser libres. Claro, porque hay una evolución ahí, pero no podemos culpar a personas que venían de antes y que venían con una evolución. No lo tengo que aceptar, lo tengo que entender, pero eso no quiere decir que lo tengas que irrespetar o quitarle valor. Entonces, yo a eso le daría como el punto, que 100% digo que ahora somos personas que nos podemos abrir más, que se puede hablar más de salud mental, que se puede hablar más de emociones, que no está muy encasillado de que, ok, tú eres hombre, tú no puedes tener estas emociones y no puedes llorar, no puedes hacer eso. Pero digo, nos vamos a extremos, porque ahora entonces, como habilitamos el poder hablar, entonces se da del otro lado, que es la manipulación de que no se le puede decir nada a los niños y que directamente, y no solo hablo de los niños, adultos también, que no se le puede decir nada porque no se le puede poner un límite porque estás invalidando sus emociones. O sea, hay que tener un punto de estabilidad entre las dos cosas. Totalmente, yo opino lo mismo. O sea que dentro de todo tú creerías que de las cosas que tú quitarías o que no repetirías de la crianza sería el no validar las emociones. Claro. Muy bien, pues yo también tengo mi punto de vista y hablaría también sobre esto porque creo que hemos estigmatizado mucho la crianza anterior y hablamos mucho de que nuestros padres eran mano dura, de que se da mucha explicación de cómo éramos antes, pero es verdad que hay que también agradecer esos límites que se ponían antes y que evitaban que muchos jóvenes tomaran un mal rumbo. A ver, esto también depende mucho de las personas y de tu entorno completo, no solo de tus padres, sino de tu entorno psicosocial. Así que es un abordaje mayor. Nosotros estamos hablando desde nuestra experiencia, que obviamente no fue traumática, no pasaron cosas catastróficas, entonces pues podemos hablarlo desde ese ámbito. Y la crianza de hoy en día yo creo que está muy bien, hablamos sobre emociones, se crean estos espacios como el que nosotras estamos creando hoy y que nos permite poder hablar sin miedo al que dirán, sin miedo a que tus padres te puedan rechazar por lo que decimos en cámara. Y esta es de las cosas que puedo sacar un poco de lo que has dicho, Cami, y de que las personas evolucionamos y la idea es evolucionar a mejor, no hay nadie mejor o peor, solo hacer las cosas con amor y teniendo en cuenta que estamos criando personas que el día de mañana van a ser la base de un mundo más respetuoso, un mundo
con más tolerancia y un mundo que también acepta lo diferente. Porque antes no aceptábamos lo diferente, antes seguíamos todos el mismo camino y el que era diferente era un puntico aparte y era como que, bueno, ese se salió, ese es raro, sigamos. Pero ahora hay muchas formas de querer, hay muchas formas de criar, hay muchas formas de avanzar y creo que toda la mayoría de jóvenes y madres y padres están tratando de meterse en este mundo. Los hombres, gracias a Dios, también están metidos mucho en el mundo de la crianza. Eso se ve, se está viendo el cambio de los niños en que un padre sea un padre presente, no solo un padre proveedor, sino un padre presente. Y aquí les aprovecho para decirle a la mayoría de estos padres que tienen una edad que nunca es tarde. Nunca es tarde para decirle a un hijo, yo no sabía cómo hacerlo en ese momento, pero ahora estoy en todas mis capacidades para decirte discúlpame por haberte hecho pasar ese mal rato. Quiero ser un padre más presente. Quiero ser un padre cercano a mis nietos, a mis Más primos. amoroso. Claro, o sea, no es tarde. No es solo porque tu niño ya no es niño y ahora es un adulto. No, todos siempre necesitamos de nuestros padres y que evolucionen con nosotros, porque hasta los abuelos están evolucionando con todo el mundo tecnológico y aprovechar estas cosas buenas que nos trae la tecnología también para poder tener un poco de conocimiento, porque el conocimiento es poder y hay que utilizarlo de buena manera. Me encantó. O sea que tú dirías que, haciendo como un resumen, que que hoy en día sí se están creando adultos más sólidos, o crees que estamos, digo adultos también, o que estamos creando niños y adultos más frágiles. No, yo creo que estamos criando niños y adultos más sanos emocionalmente. Sanos emocionalmente. Ahí se abarcan muchas otras cosas, pero frágiles no. Creo que es una sociedad que va muy rápido y que estamos en una etapa de evolución compleja. Por lo tanto, están saliendo muchas cosas que nuestros antepasados guardaron. Y no considero que las personas sean frágiles. Creo que cada uno viene con un aura distinta y viene a entregarle a este mundo cosas distintas. Y ninguno es frágil. En las manos correctas eres luz. Por lo tanto, no. Esa fragilidad se puede convertir en la mejor alianza que tienes en tu vida. Yo no le llamaría fragilidad, le llamaría vulnerabilidad. Creo que la palabra que más tratamos un poco de expandir es esa vulnerabilidad, porque antes se veía que ser vulnerable era ser frágil. Y como tú lo decías, por ejemplo, si tú hablas, antes decir que un hombre era emocional, era verlo como fragilidad, y obviamente una mujer, ¿cómo vas a estar con un hombre que es frágil? O en tus relaciones en general, no tiene que ser, o qué sé yo, en relaciones de hombre, mujer, mujer, o sea, este cambio de rol como que siempre te tenía que estar muy estipulado, que es el emocional es el frágil. Y no, también hay que mostrar y ver que las personas que también son emocionales también son bases sólidas. Hacen bases sólidas dentro de una relación, porque llevan a la conversación. Total. Antes que al conflicto. Y entonces creo que aquí, entrando al tema del conflicto, que estamos de verdad muy acostumbrados a que vamos primero al conflicto y luego a la reconciliación, que no debería ser así. Te pregunto, ¿hay una parte o algo de la crianza que tú digas, como en la manera en la que tú te vinculas y manejas el conflicto, que dices, tanto positivo como negativo, que dices como, ok, esto lo aprendí en mi crianza, chulito, bien, qué bien por mi personalidad, gracias padres, porque si no fueran por ustedes, me iría. 3 puntos suspensivos. O también otra parte que digas, mira, la verdad es que esto lo aprendí, no está tan bueno, y lo recondujiste en el camino. Buena pregunta. En el conflicto, bueno, claro, aprendimos, yo creo que no solo con los padres, sino con los hermanos. Los que tenemos hermanos sabemos que cuando hay discusiones, siempre hay discusiones de hermanos, y eso te ayuda a forjar el carácter. Así que sí, creo que hay muchas cosas que he aprendido en el camino. He aprendido por mis padres, obviamente, a poder sobrellevar cierto tipo de conflictos, también a nivel laboral y a nivel personal. La manera en cómo me relaciono con mi hermana, la manera en cómo me relaciono con mis padres ha hecho
y ha forjado esa forma de llevar los conflictos con las demás personas, con amigas o con personas de alrededor. Entonces sí creo que repito cosas, puede ser como, no sabría cómo orientarlo, porque al final, digamos, cuando hay discusiones, yo creo que tú tienes una forma de llevar las discusiones diferente a la mía. Yo me puedo aislar un poco y cuando yo estoy discutiendo y algo me molesta, yo soy como, primero estoy en mi cabeza y ahí la doy toda, ahí insulto a todo el mundo. Y luego pienso antes de actuar. Y es algo que mi madre siempre me decía, piensa antes de actuar. O sea, yo primero pienso lo que voy a decir y luego lo digo, porque me he dado cuenta que si lo digo de una vez puedo herir susceptibilidades. Entonces, a la hora de tener unos conflictos, yo siempre trato de estar serena, escuchar a la otra persona, pensar lo que me está diciendo y responder. Y esto es algo que hemos aprendido también. Recuerdo mi padre poco discutía. Mi padre es un hombre que discute poco y cuando discute es que no habla. O sea, él no dice mucho. Nosotras teníamos ese contraste de que mi madre explota, o sea, lo decía todo y mi padre era hacia adentro. Entonces creo que he cogido de las dos personas, o sea, he cogido un poco porque a veces tiendo a ser muy retraída de mejor lo voy a pensar y luego lo hablaré y bueno, y hay otro momento que favorito. La chispita. Bueno, si yo lo pienso, creo que yo rescato varias cosas y siento que yo he tenido como un proceso bastante interesante en todos estos años, porque tú ahora que hablabas que mi papá se retraía y que cuando está enojado, pues obviamente él no habla mucho. Yo era así. Yo era muy así y en muchos momentos también soy muy así, que primero como proceso lo que me están diciendo y la rabia y no hablo. Pero también después me di cuenta que el hecho de tragarme las cosas hacía que yo no dijera lo que sentía realmente en el momento y eso a quien le envenenaba era a mí porque yo tomaba distancia y me desconectaba y no daba chance a entrar a que las cosas se pudieran solucionar o explotaba de la peor manera por cualquier cosita y en realidad esa no era la base de la discusión. Entonces también sí aprendí, también junto en mi familia, en el que yo decía, bueno, aunque a ellos no les guste que quizás, no sé, digo con mi papá, por ejemplo, con mi papá siempre crecimos y era como que nosotros yo no entraba a muchas cosas profundas con mi papá, le tengo mucho respeto, pero en un momento empecé a decir, ¿sabes qué? No, porque aunque sé que está quizás bien para él y él es una persona que no te dice de entrada como todo lo que siente, yo no. Eso es algo que a mí no me está haciendo bien. Que hace parte de mi personalidad, pero no me está haciendo bien. Porque a la final termino explotando por otras cosas y en realidad si lo que yo le quería decir era que lo extraño y lo que hago es no hablarle por 6 meses. Pero en realidad la función era que lo extrañaba. Y estoy haciendo exactamente lo contrario. Entonces le mandaba los mensajes totalmente errados. ¿Y qué pasaba? Que cuando volvíamos a hablar, yo ya tenía rabia porque habían pasado 6 meses y tenía un vacío que no se llenaba y era como que nunca nos encontrábamos. Estamos totalmente o sea, yo no me encontraba con nadie. ¿Por qué? Porque no me sabía... una cosa era lo que yo creía que era mi personalidad y otra cosa era lo que yo necesitaba en el momento. Entonces, ¿qué te digo? Eso es algo que pensé, dije, no quiero repetir. ¿Por qué no quiero repetir? Porque a mí no me hace bien. Entonces empecé a hacer más, abrirme más, a poder hablar y decir, bueno, esta soy yo siento esto, tengo miedo. Que se tiene miedo cuando empiezas a cambiar patrones, claro que sí. Esto que estamos haciendo. O sea, nosotras estamos teniendo conversaciones acá sobre nuestra familia, sobre nuestras crianzas, que a veces quizás no la tenemos con ellos o que yo ya las he tenido y que te da miedo. Da mucho miedo ser la persona en la familia que rompe esos patrones y esa forma de crianza. Porque hay una persona, nosotros también, no solamente los padres, son los que crían a los hijos. Llega un momento en el que al ser tener personalidades tan diferentes, obviamente, y venir de mundos diferentes, pues uno empieza también a tambalear eso que se decía, bueno, en esta familia no se dicen las cosas, nos tragamos las cosas. Y llega una yo, porque llega una yo en la familia que no es que no respeta, que dice, bueno, está todo muy lindo con ustedes, pero yo ¿por qué tengo que hacer? O sea, si ustedes están bien con no querer contar sus cosas, yo los aplaudo y los respeto. Pero yo no estoy bien con no querer contar mis cosas y hacerlo de esa manera.
que en otras familias y en muchas familias a esto le llamarían rebeldía. Y a mí muchas veces me tacharon y me siguen tachando de rebelde. Y yo no siento, o sea, bueno, sí he sido rebelde, pero siento que también iba más allá, que era de decir, ok, yo no les quiero hacer daño a ustedes, pero eso a mí no me ayuda. Esta forma de ver la vida o esta forma de tragarme las cosas no me ayuda. Puede que a ustedes le hayan servido con sus familias, pero yo no me quiero vincular así. Hermana, yo no me quiero vincular así. A mí esto me duele. Hermana, necesito tiempo, necesito un día. Hermana, papá, yo necesito hablarlo. Te sientes incómodo por hablarlo, porque te vas a sentir incómodo porque no te gusta hablar. Pero es que eso es lo que tú necesitas, no es lo que yo necesito. Entonces, lleguemos a un punto intermedio. Tú no me tienes que responder, pero yo sí quiero hablar. Entonces, como yo ni te estoy obligando a ti a entrar a mi dinámica, que es de hablar, pero tú tampoco me estás obligando a entrar a tu dinámica que me hace daño. Entonces, todos felices. Yo digo lo que pienso, no espero ninguna reacción, sale de mi organismo, yo estoy tranquila porque ya lo dije, él está tranquilo porque no tiene que responderme a todo lo que le digo y el proceso es mucho más limpio. Claro, pero para llegar a esto también igual sabemos que es complicado y que es un trabajo que cuesta y que tiene que nacer también de las dos partes, que siempre se puede mejorar las relaciones no son perfectas, no son las más sanas, estamos en un mundo en el que creemos que todo lo queremos de ya para allá, así que no. Dense el chance de conocerse nuevamente, de perdonarse, de sanar cosas y de hablarlo. Lo más importante es hablarlo. Después de una conversación incómoda siempre viene algo bueno, siempre se aprende algo y no desfallecer porque no consigas las respuestas de manera rápida. Yo aquí que puedo recordar de la pregunta que hacíamos ahora en un rato y era ¿qué crees que estás repitiendo en tu crianza? Yo aquí iba a decir algo súper chistoso. Miren que yo siempre le peleaba a mi madre con lo del aseo de la casa. Era como que, ay, mami, qué intensa eres. Todos los fines de semana era como que vamos a limpiar la casa el sábado y intensidad con la casa. Y yo, ay, Dios. Y ahora les puedo decir que yo veo en mí reflejada muchas cosas que mi madre hacía y que yo siempre decía, qué pereza, yo cuando sea grande no voy a hacer eso. Pues lo soy, amigos, lo soy. O sea, yo me veo un sábado que tengo día libre limpiando las cosas, organizando no sé qué, recogiendo lo otro. O sea, voy haciendo varias cosas al tiempo y me termino viendo como mi madre. Y a veces la llamo y le digo, uy, madre, tanto que te decía que no iba a hacer y mira, terminé siendo eso. Ay, me recordaste que yo también decía lo mismo. Digo, y me encuentro muchos momentos de mi día y digo, estoy siendo lo que juré un día no ser. Soy Navy 2, mi mamá. O digo, tanto que jodía a mi hermana que se parecía a ella y estoy igualita o peor. O sea, porque cuando mi mamá me viene a visitar también me dice, tanto que me molestaste y es que eres 3 veces más intensa que yo porque a mí me pasa lo mismo. O sea, o me veo diciendo cosas como, claro, en esta casa la única que organiza aquí soy yo porque si yo no llego acá, yo, ay, Dios mío, yo tanto que dije como que no entendía como estos puntos y ahora lo repites y uno dice, wow, de verdad que lo que los padres decían, hijo eres, padre serás. Nosotros no hemos sido padres todavía, pero en medida en que vas creciendo te vas dando cuenta que si esos roles se van cambiando, ¿no? Total. ¿Tú, hermana, soltarías algo de la crianza que tuvimos? Creo que no soltaría algo porque si lo soltara no tuviera el crecimiento interno que tengo ahora. Entonces, creo que no soltaría algo. Soltaría quizás mis propias inseguridades, que creo que no tienen nada que ver con la crianza que tuve. Creo que tuve una crianza muy buena. Mis padres me dieron mucho espacio de ser quien quiero ser, mucho amor principalmente. Así que siento que no lo soltaría. Porque es que si lo soltaría, sentiría que fui siendo como lo que la sociedad me impuso. Y si algo han visto en todo el podcast es que soy todo menos lo que la sociedad me ha impuesto y he hecho las cosas a medida en la que he querido y mis padres me han puesto los límites como me los han tenido que poner sin imponerse. Totalmente. Y eso se puede conseguir siempre a base de amor. A base de amor, si un hijo se siente amado, el resto de cosas las puedes ir sobrellevando. Lo importante de esto es que las personas se sientan amadas y acompañadas en este proceso.
Sí, y te digo, creo que esta es una de las últimas preguntas que te haré. Ahora que las dos vivimos en continentes diferentes, que habremos vivido en diferentes ciudades de Colombia dentro de nuestro crecimiento, pero creo que es importante esto. ¿Qué crees que ha sido lo más chocante concerniente a la crianza cuando has estado afuera? Por ejemplo, empiezo por mí y lo hablo un poco también de la costa. Hay cosas que cuando yo me fui a Buenos Aires vi de mi crianza costeña que dije, wow. Aquí en Argentina las personas son mucho más liberales en mucho más cosas, no son machistas como en la costa. Y sí es verdad que hay cosas que, bueno, ahora que hablaste, que hay cosas que solté, diría, el machismo. El machismo es algo que solté de mi crianza. Y me costó en un momento porque también yo venía con un chip machista. Como, bueno, las cosas se tienen que hacer de cierta forma. Y el hombre es hombre y la mujer es mujer. Y yo cambié, o sea, tienen como sus roles impuestos. Y yo cambié muchísimo eso. Y te digo que cuando llegué a Buenos Aires, cuando tuve mi incursión con la cultura y vi cómo las mujeres o sea, son como más ¿cómo te diría? Más entregadas a ellas. O sea, y diría, la palabra no es egoísta, pero porque creo que son más de ellas y en la costa es como que las mujeres tenemos que cuidar, somos las que edificamos y cuidamos, como las familias. Te diría que me quedé o sea, con cosas que digo, ok, no me gusta de mi cultura un poco que sean machistas y que un poco sean bastante cerrados de mente. Entonces, eso no es que lo cambiaría, es que no me gusta, es que no lo tomo. Lo cambio por todo lo que yo he vivido. Pero también hay muchas cosas. Yo sigo siendo una mujer costeña, amo, o sea, la forma en la que nosotras edificamos, amo la forma en la que las mujeres son tratadas de mi cultura, en la que los hombres respetan a las mujeres. O sea, en la que los hombres, hombres y mujeres en general, nosotros para las mujeres, decimos, mi mamá es mi reina. Así tú vas a escuchar a un hombre decir como tu mamá, una reina. Cuando te querían cortejar, ¿te acuerdas? O conquistar, tú decías, así, uno decía, así como veo que tú tratas a tu mamá, así me vas a tratar a mí y vas a tratar a mi hija. Entonces, Totalmente. eso es algo que yo me quedo y me guardo y me encanta hacer, me encanta mi lado femenino, me encanta mi energía femenina, me encanta poder decir, sí, yo soy mujer y hay cosas, soy emocional, hay cosas que no quiero cambiar. Entonces te diría, en tu caso, ¿qué fue eso que viste diferente? Yo lo que veo diferente de las crianzas, obviamente, me gustó mucho el papel que tiene la mujer en la cultura en la que estoy ahora, en la cultura española. La mujer tiene un papel bastante importante y casi que igualitario al hombre. Y eso es algo que me gustó, que me llamó mucho la atención de esa forma de vida que tienen bastante liberal y, sí, y que no están pendientes de lo que piensan los demás. Porque, como lo dijo mi hermana, en la cultura de nosotras es una cultura un poco más machista y la mujer siempre tiene un papel bastante complejo porque la mujer en nuestra cultura tiene que ser recta, no puede equivocarse, siempre es la culpable de la mayoría de cosas que suceden en sus ámbitos emocionales y en la cultura española no, va de par y par. O sea, no, en nuestra cultura al final el hombre puede hacer lo que quiera y poco se juzga. Y en esta cultura se juzga de par y par, se juzga por los actos de la persona, no por el género. Y eso es algo que realmente me encantó de esta cultura. Del resto de la crianza, lo que decía, la parte del machismo, pero amo seguir, si yo voy a seguir siendo colombiana, siempre tengo esta cultura muy arraigada y creo que ambas culturas si se fusionan tienen cosas muy parecidas a nuestra cultura, son muy sobreprotectores, son muy familiares y esto es algo súper bonito. Y algo que sí recuerdo y es que son más familiares que en Colombia. O sea, Y eso que nosotros somos muy, muy familiares. Para las culturas en las que yo he estado, somos muy familiares. claro. Pero al fin, o sea, lo que me gusta es que ahí le dan mucha importancia al hacer cosas con su familia. O sea, en nuestra otra cultura
Creo que estas cosas ya han ido cambiando. Yo hablo de cuando estábamos más jóvenes, pero es verdad que el hombre siempre estaba haciendo cosas con otros hombres. El fin de semana se va a tomar la cerveza, se va a arreglar el coche o lo que sea. Y en esta cultura española no, el coche lo arregla el esposo con su mujer o la mujer lo lleva y el esposo lo recoge. O sea, son dinámicas diferentes. Esto es lo que yo podría rescatar de aquí. Y aquí yo te paso a hacer una pregunta, hermana. ¿Tú qué el hecho de vivir por fuera te ha hecho cambiar la forma en cómo ves a mis padres? ¿Sabes qué? Diría que sí y no, porque me ha hecho cambiar un punto, diría que la distancia me ha hecho ver las cosas también muy positivas de ellos y me ha hecho valorarlos más, valorar la increíble crianza y no solamente crianza, el amor tan profundo que ellos sienten por nosotros. Eso me ha hecho valorarlo mucho más porque en los momentos más difíciles de mi vida y en los momentos en los que más sola me he sentido y he estado como batallando con la vida y la distancia, mi familia siempre ha estado ahí y recuerdo que mi papá siempre, o sea, él tiene cosas puntuales y mi mamá también, que es como que me dicen, recuerda que nosotros siempre vamos a estar contigo, nosotros somos tu soporte. O sea, tú puedes, ve y cómete el mundo, pero que sepas que cuando tú necesites, esta es tu familia. Tu familia, nosotros 5, está acá, te protegemos, estamos contigo. Y eso es invaluable. Entonces siento que me ha hecho la distancia, pues valorarlos más, valorar lo que te digo, esa presencia, darme cuenta como veo a mis otros amigos lo afortunada que soy de haber sido engendrada en un matrimonio que aunque no siguen juntos, yo sigo sintiendo el amor de ellos y fui totalmente querida. Nosotros fuimos totalmente pedidos, fuimos criados con demasiado amor y demasiada protección que no tengo cómo pagarlo y obviamente que yo no tengo una familia ahora, pero siempre desde que me fui, siempre pensé y dije, el día de mañana, a mí me encanta viajar y todo, pero el día de mañana que yo quiera tener una familia o demás, realmente me gustaría y quiero que sea criada bajo también muchos de los valores que yo tuve y de la forma en la que a mí me criaron. Porque si algo tenemos nosotros muy así, es que la familia lo es todo. Y yo puedo estar donde sea, que mi hermano tiene la total confianza y como diría, seguridad de que él nada más tiene que levantar un teléfono y si él necesita algo y él sabe que yo puedo ayudarlo, lo va a tener. Y si no, lo consigo. Y ha pasado así con todo. Entonces siento que sí me cambió en valorarlos más, valorar el tiempo en el que estoy con ellos, valorar hasta la comida, o sea, cosas tan simples como decía, wow, mi mamá se levantó, tantos años mi mamá se levantó todos los días a las 5 de la mañana y no porque no tuviera los medios, porque he visto en otras familias que tienen los medios y los niños no tienen ese recuerdo que tengo yo de volver a casa y vuelvo a casa y wow, mami, qué rico que es un desayuno tuyo. Y me acuerdo los desayunos y era como vuelvo a casa y mi mamá tiene el desayuno, almuerzo y cena y ella perfectamente los podía comprar. Teníamos dos señoras que nos ayudaban en la casa, que nos ayudaban siempre a cuidarnos y mi mamá siempre nos cocinó también. Mi mamá siempre nos arregló, entonces nos arreglaba para el colegio. Realmente ellos querían tener hijos y nos dieron esos momentos invaluables. Viajaban con nosotros, o sea, presentes, 100%. Mi papá los fines de semana nos acostábamos a ver películas juntos como la familia que somos y volvemos y hacemos lo mismo. Entonces siento que me hizo valorar más el concepto de familia y me hizo pensar y decir, wow, soy muy afortunada de ser colombiana, soy muy afortunada de haber nacido en esta familia y realmente quiero, o sea, voy a todas las ciudades en las que he estado y con las personas que he hablado, lo primero que les digo es, wow, mi primera como análisis es, wow, la verdad es que mi familia es un 10. Es un 100 y tú tienes que conocer a mi familia y como yo soy con mi hermana y como yo soy con mi mamá y tú ¿cómo que tú a tu mamá no la llamas todos los días a preguntar si está bien? O sea, ¿cómo? No lo entiendo, no me entra y he visto a lo largo de todos estos años afuera cómo
nuestra forma de vincularnos ha cambiado y ha tocado muchas familias y eso me hace feliz. Total, pues de estas cosas que podemos decir, o sea que con todo lo que has dicho, hermana, yo creo que puedo sacar que has dado las gracias a la familia y a todos también por escucharnos y por la familia en la que estamos. Yo también puedo decir que de las cosas que saco de este capítulo es agradecer al 100% por la crianza que hemos tenido, agradecerle a mis padres por abrir su mundo, un mundo en el que ellos venían muy cuadriculados y abrir su mundo para que pudiera entrar este nuevo mundo que sus hijas están construyendo, sus hijos están construyendo por querer cambiarlo, por querer hacerlo mejor y por querer sanar juntos, que es de los regalos más grandes que nos han dado y que lo que yo le dejo a las personas que nos están escuchando es más allá de escucharnos, de vernos, de comentarnos, es realmente que les quede, como decía Cami, eso de si no tienen esto en su familia, que ustedes sean esa puerta para que puedan entrar y abrirlo. Con que tú abras esa puerta, no se te va a abrir al 100% y no crean que el trabajo tú lo haces ahora y verás enseguida. Claro. No lo vas a ver. El cambio no lo vas a ver. Hay que saber esperar, porque el cambio no lo vas a ver como me siento, ok, ahora voy, me siento con mi papá y le voy a decir esto y esperando que el cambio, mi mamá o mi hermano. No. Tienes que ser paciente, pero que sepan que de verdad vale la pena. Totalmente. Vale la pena tener estas conversaciones incómodas. Quiero que también ustedes nos cuenten cómo han vivido ustedes sus crianzas, si consideran que la crianza anterior era mejor o la que está por venir va a ser mejor. Y nada, estamos muy agradecidas de que estén con nosotros en este capítulo. Aquí nosotras estamos muy contentas de poder hacerlo juntas. Dame la manito, hermana. Ay, vamos. El besito. Besito, besito. Besito. Y bueno, ojalá que les haya gustado este episodio. Y esto ha sido todo entre nosotras dos.